En la historia de hoy, la mamá de mi amiga fingió un crimen y me envió a prisión. 5 años después descubrí su secreto y destruí su vida. El sonido de los barrotes de acero macizo cerrándose detrás de ti no es ese sonido metálico, resonante y casi romántico que te venden en las películas de Hollywood. No hay eco dramático que se desvanezca en la oscuridad. Es un golpe seco, pesado, industrial, un clac sordo, definitivo y aplastante que no retumba en tus oídos, sino en el centro mismo de tu pecho, justo en ese espacio vital donde se aloja la esperanza, fracturándola instantáneamente. Ese sonido, esa vibración maldita que recorre el suelo de hormigón y sube por tus piernas, se convirtió en la banda sonora exclusiva de mi existencia durante 1825 días, 5 años, 60 meses, 260 semanas de mirar fijamente al techo de hormigón gris lleno de moho negro de mi celda, contando las grietas como si fueran mapas de un mundo perdido, memorizando las manchas de humedad que parecían rostros burlones y preguntándome cada maldita noche, entre el olor a desinfectante barato y humanidad rancia, cómo demonios había pasado de ser Lucas, el estudiante de derecho con honores, el orgullo de la familia, el chico que jamás había roto un plato, a ser el recluso número 4592 en el pabellón de agresores sexuales de la prisión estatal. Todo comenzó un sábado por la tarde de agosto, una de esas tardes de verano pegajosas, húmedas y asfixiantes donde el aire parece pesar toneladas y el cielo se tiñe de un gris plomizo y enfermo que presagia una tormenta violenta. Yo tenía 22 años. Vivía con mis padres en una casa grande, antigua y respetable en las afueras de la ciudad, una de esas casas que huelen a cera para madera y a tradiciones inquebrantables. Estaba terminando mi último año de universidad con un promedio perfecto. Tenía la vida planificada al milímetro, graduarme en primavera, entrar como asociado junior en el bufete donde hacía prácticas, quizás casarme con mi novia de la facultad algún día. Era ingenuo, era estúpidamente feliz. Creía en el sistema, creía en la justicia. Mi madre, Elena, una mujer de sociedad preocupada excesivamente por el que dirán, tenía una amiga del alma llamada Beatriz. Pero Beatriz no era solo una amiga, era una presencia constante, casi invasiva, una sombra permanente en nuestra vida familiar. Era también la madre de una chica con la que yo había ido al colegio, aunque nunca fuimos cercanos. Beatriz era esa clase de mujer que siempre huele a una mezcla empalagosa y mareante de perfume caro y desesperación silenciosa. Siempre iba demasiado arreglada para la ocasión, con joyas de oro que tintineaban agresivamente con cada movimiento de sus manos y una sonrisa que mostraba demasiados dientes, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores, como un depredador evaluando a su presa antes de morder la yugular. Pasaba más tiempo en nuestra cocina que en su propia casa, quejándose de su marido ausente, un empresario que siempre estaba de viaje y que todos sabíamos que tenía otra familia, y bebiendo el vino reserva de mi padre como si fuera agua del grifo, llenando nuestra casa con su energía tóxica. Ese día en particular, el destino se alineó con una crueldad matemática para mi destrucción. Mis padres habían salido muy temprano a una boda de un familiar lejano en una ciudad a 3 horas de distancia. Insistieron mucho en que fuera con ellos, pero yo me negué rotundamente. Tenía los exámenes finales de derecho penal y procesal a la vuelta de la esquina y necesitaba cada minuto de silencio y concentración para estudiar. Me quedé solo en la casa, rodeado de libros de texto abiertos, códigos civiles subrayados con rotuladores de neón y tazas de café vacías acumulándose en el escritorio. La casa estaba en un silencio absoluto, un silencio que yo valoraba y disfrutaba, roto solo por el zumbido constante y monótono del aire acondicionado luchando contra el calor exterior. Alrededor de las 5 de la tarde, el cielo finalmente se rompió y empezó a llover a cántaros. Una lluvia torrencial, de esas que golpean los cristales con furia. Fue en ese momento, entre el ruido de los truenos, cuando escuché golpes insistentes en la puerta trasera de la cocina, la que daba al jardín y al camino de entrada lateral. No el timbre, sino golpes secos con los nudillos contra el cristal, urgentes, casi desesperados. Me levanté, frotándome los ojos cansados por la lectura, y fui a abrir, esperando quizás a un repartidor perdido. Era Beatriz. Estaba empapada de pies a cabeza, con el maquillaje corrido formando surcos negros bajo sus ojos y el pelo teñido pegado a la cara como algas muertas. Llevaba un vestido de verano ligero, de tela fina, que se le pegaba al cuerpo por la lluvia, revelando más de lo apropiado. Parecía agitada, nerviosa, vibrando con una energía extraña. Lucas, gracias a Dios que estás aquí, exclamó nada más abrir la puerta, entrando sin pedir permiso como un vendaval y dejando un charco de agua sucia en el suelo de baldosas inmaculadas. Se me ha muerto el coche en la entrada, justo ahí fuera, no arranca. Me he dejado las luces encendidas mientras esperaba una llamada. Soy una estúpida. ¿Tus padres están? No, Beatriz, te dije ayer que salieron a la boda de la tía Clara, le dije, manteniendo la distancia instintivamente. Algo en su mirada, algo en la forma en que respiraba, me ponía nervioso, una alarma primitiva sonando en mi cerebro. Estoy solo estudiando, pero tengo unas pinzas en el garaje. Puedo intentar arrancarlo con mi coche si quieres. Ay, eres un ángel, Lucas, de verdad, siempre tan caballeroso. No sé qué haría sin vosotros. Tu madre tiene tanta suerte. Fui al garaje, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Saqué las pinzas de batería y moví mi coche hasta la entrada, colocándolo frente al suyo bajo la lluvia torrencial que nos empapaba en segundos. Conecté los cables con manos rápidas, queriendo terminar cuanto antes. El coche de Beatriz,
un sedán de lujo que siempre presumía, arrancó a la primera. Todo parecía normal. Un favor vecinal rutinario. Nada más. Listo, dije, cerrando el capó de su coche con fuerza y limpiándome las manos mojadas y manchadas de grasa en mis jeans viejos. Ya está, Beatriz. El alternador parece estar bien. Deberías irte antes de que la tormenta empeore o se inunden las calles. Ella me miró. Estaba parada junto a la puerta abierta del conductor, pero no se subió. La lluvia nos golpeaba a los dos. Me miró con una expresión extraña, indescifrable, una mezcla de lujuria contenida y cálculo frío. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba abajo lentamente, deteniéndose en mi pecho. Yo estaba en camiseta blanca mojada y pantalones cortos. Estás hecho un hombre, Lucas, dijo, con una voz ronca que no le conocía, una voz que intentaba ser seductora pero sonaba grotesca. Tu madre siempre dice que eres el hijo perfecto, tan servicial, tan fuerte. Es una pena que siempre estés tan solo con esos libros. Solo intento ayudar, Beatriz, dije, sintiéndome profundamente incómodo, con ganas de correr dentro y cerrar con llave. Di un paso atrás hacia la seguridad de la casa. Bueno, tengo que volver a estudiar. Adiós. Fue entonces cuando el mundo se inclinó sobre su eje y la realidad se fracturó para siempre. Beatriz no se subió al coche. En lugar de eso, se abalanzó sobre mí, no para atacarme con golpes, sino para aferrarse. Me agarró los brazos con una fuerza sorprendente, clavándome las uñas largas y manicuradas en la piel hasta hacerme sangrar, dejando marcas visibles instantáneamente. Beatriz, ¿qué haces? Suéltame, grité, intentando soltarme sin hacerle daño, confundido por su agresión repentina. Pero ella no me soltó. Con un movimiento rápido, ensayado y violento, se soltó de una mano, se agarró el escote de su propio vestido de diseñador y tiró hacia abajo con una fuerza brutal, rasgando la tela fina hasta la cintura. El sonido de la tela rompiéndose fue agudo y claro, más fuerte que el trueno que retumbó en ese preciso instante. Beatriz, repetí, empujándola lejos de mí por puro instinto de supervivencia, horrorizado por su desnudez parcial y su locura. Ella cayó hacia atrás por mi empujón, aterrizando sobre la grava mojada y afilada del camino de entrada, pero no se levantó. Se quedó allí, revolcándose deliberadamente en el barro, ensuciándose las piernas, el pelo, la cara, frotando su piel contra las piedras para provocarse abrasiones. Y entonces, empezó a gritar. No eran gritos de locura, eran gritos calculados, gritos de teatro, gritos de auxilio perfectos. Socorro, no, suéltame, por favor, no me toques. Ayuda, me está matando. Me quedé paralizado bajo la lluvia, congelado como una estatua de sal, con las manos en alto en señal de rendición, mirando esa escena dantesca. Mi cerebro lógico de estudiante de derecho intentaba procesar lo que veía, buscando una explicación racional, pero mi cerebro reptiliano estaba en shock absoluto. ¿Qué estás haciendo? Para, estás loca. Levántate, logré gritar, pero mi voz sonó débil, ahogada por la lluvia y comparada con sus alaridos desgarradores. En ese preciso momento, como si fuera una obra de teatro macabra ensayada 1000 veces con un cronómetro, una patrulla de policía giró en la esquina de nuestra calle con las sirenas apagadas pero las luces encendidas. Las luces azules estroboscópicas iluminaron la lluvia y nuestros rostros. Vecinos. La señora de enfrente, la señora Peterson, que siempre estaba espiando tras las cortinas de encaje, debió haber llamado al 911 al escuchar el primer grito o al ver el coche parado. Beatriz había calculado los tiempos con una precisión militar aterradora. Sabía que la vieja llamaría. Cuando los dos oficiales bajaron del coche con las manos en sus armas, gritando órdenes, se encontraron con la escena del crimen perfecta, diseñada para condenarme sin juicio. Yo, un hombre joven y fuerte, de pie sobre ella, jadeando, empapado, con las manos manchadas de grasa y barro, y ella, una mujer madura, indefensa, tirada en el suelo, llorando histéricamente, con la ropa rasgada exponiendo su ropa interior y marcas rojas frescas en los brazos. Beatriz levantó un brazo tembloroso y me señaló con un dedo acusador. Su actuación fue tan convincente, tan visceral, que por un segundo, hasta yo dudé de mi propia realidad. Intentó forzarme, gritó entre sollozos histéricos, cubriéndose el pecho con las manos. Me pidió que entrara a la casa y cuando me negué, se me echó encima. Estaba solo y me atacó. Dijo que nadie nos oiría. Por favor, quítenmelo de encima. Los policías no hicieron preguntas, no pidieron mi versión, no buscaron lógica. Vieron a una mujer en el suelo y a un hombre de pie. Me placaron contra el capó caliente de mi coche con una violencia innecesaria, me torcieron el brazo y me esposaron con tanta fuerza que el metal cortó mis muñecas mientras yo gritaba inútilmente que revisaran las cámaras, que no teníamos, que era mentira, que ella estaba loca, que yo solo le pasé batería al coche. Me metieron en la parte trasera de la patrulla, en esa jaula de plástico duro que huele a miedo. A través de la ventanilla mojada, vi como un oficial cubría a Beatriz con una manta térmica y la consolaba como si fuera una niña. Beatriz levantó la vista y me miró a los ojos por un segundo antes de que se la llevaran a la ambulancia. Ya no lloraba. Tenía la mirada fría, vacía y profundamente satisfecha de quien acaba de ganar una partida de ajedrez que el otro ni siquiera sabía que estaba jugando. Pero la detención, la humillación pública frente a los vecinos que salieron a mirar, no fue lo peor. La celda preventiva con olor a orina rancia y vómito seco no fue lo peor. Lo peor, lo que realmente me rompió en 1000 pedazos irreparables, fue lo que pasó después con mi familia. Mis padres regresaron esa noche, alertados por una llamada urgente de la comisaría. Condujeron las 3 horas de vuelta en 2. Fueron directos a verme. Yo estaba sentado en la sala de interrogatorios, temblando de frío, me habían quitado la ropa mojada y me dieron un mono naranja de papel, sin zapatos, esperando ver entrar a mi padre con su abogado de confianza, listo para destruir a quien me hubiera acusado falsamente. Esperaba ver a mi madre furiosa, convertida en una leona defendiendo a su cachorro. La puerta de metal se abrió. Entraron. Mi madre tenía los ojos hinchados y rojos,
rojos, como si hubiera llorado sangre. Mi padre, un hombre severo, recto, es militar de carrera que valoraba el honor por encima de la respiración, tenía la mandíbula tensa y la cara gris, como si hubiera envejecido una década en una noche. Mamá, papá, me levanté de la silla de metal, haciendo sonar las cadenas. Tienen que sacarme de aquí. Beatriz se volvió loca. Se rasgó la ropa a ella sola. Es una trampa. Les juro que yo solo le pasé corriente al coche. Mi madre no corrió a abrazarme. Se quedó parada junto a la puerta, negando con la cabeza, sollozando en un pañuelo de encaje. No me miraba a los ojos. Lucas, dijo, con voz quebrada, una voz que no parecía la suya. Beatriz. Beatriz ya habló conmigo. Me llamó desde el hospital. Sedada. Miente, mamá. Es todo mentira. Ustedes me conocen. Ella me contó todo. Lucas, continuó mi madre, ignorando mi súplica, atrapada en la narrativa de su amiga. Me dijo que llevabas meses mirándola, raro, que le hacías comentarios inapropiados y sexuales cuando yo no estaba en la habitación o cuando tu padre salía, que la tocabas sin querer al pasar en la cocina. Me dijo que hoy la llamaste, que le dijiste que fuera porque estábamos fuera y tenías una emergencia. ¿Qué? Mamá, eso es absurdo. Tengo novia. Estoy estudiando para ser abogado. Nunca la he mirado. Me da asco. Ella describió cosas, detalles. Lucas, ella es mi mejor amiga desde hace 20 años. Es como una hermana. Es la madrina de tu hermana. ¿Por qué me mentiría sobre algo tan horrible? ¿Por qué se destruiría a sí misma y su reputación? ¿Por qué rasgaría su propia ropa? Eso no tiene sentido. La lógica retorcida y manipulada de mi madre me golpeó como un mazo en la nuca. Beatriz había estado sembrando semillas de duda durante meses, comentarios sutiles, miradas fingidas de incomodidad cuando yo entraba, preparando el terreno psicológico. Y mi madre, influenciable, insegura y leal ciegamente, había caído en la red. Miré a mi padre. Él era mi última esperanza. El hombre de la lógica. Papá, tú me conoces. Sabes quién soy. Sabes que respeto a las mujeres. Tú me enseñaste eso. Mi padre me miró con un asco tan profundo, tan visceral, que sentí como algo moría dentro de mí. Su mirada era peor que cualquier golpe. Creí que te conocía, dijo con voz de hielo, una voz que cortaba el aire. Pero un hombre que ataca a una mujer indefensa, a la amiga de su madre, en su propia casa, no es mi hijo. Es un animal. Has deshonrado este apellido que tanto costó levantar. Has destruido a tu madre. Papá, por favor, necesito un abogado. No hice nada. Es mi palabra contra la de ella. Tendrás un abogado de oficio, dijo él, dándose la vuelta y poniendo la mano en el pomo de la puerta. Yo no voy a gastar un centavo de mis ahorros para defender a un depredador. Asume tus actos como un hombre, si es que te queda algo de hombría. Se llevaron a mi madre, que lloraba desconsolada, no por mí, sino por la pobre Beatriz y por la vergüenza social que caería sobre la familia. Me dejaron solo en una habitación fría de metal y espejos unidireccionales. El proceso judicial fue una carnicería lenta, pública y dolorosa. Beatriz fue la estrella indiscutible. Lloró en el estrado con la precisión técnica de una actriz veterana. Describió un ataque que nunca ocurrió con detalles gráficos inventados que revolvieron el estómago del jurado y de la prensa local. Habló de mi obsesión oculta con ella. Presentaron fotos de sus rasguños, autoinfligidos, y de su ropa de diseñador destrozada como pruebas irrefutables. Mi abogado de oficio, un tipo cansado, con manchas de café en la camisa y con demasiados casos apilados, apenas se esforzó. Ni siquiera investigó los antecedentes psiquiátricos de Beatriz. Me aconsejó declararme culpable para reducir la pena. Te darán 2 años si confiesas y pides perdón, me dijo, sin mirarme. Si vas a juicio y pierdes, te caerán 10. El jurado odia a los violadores, chico. Me negué. Me aferré a mi inocencia como un náufrago a una tabla en medio del océano. Soy inocente. No voy a decir que lo hice. Prefiero morir. Fue un error estratégico. O quizás fue lo único digno que hice en todo el proceso. Mis propios padres fueron llamados a testificar. No en mi contra directamente, porque no podían ser obligados, pero sí subieron al estrado citados por la fiscalía. Confirmaron bajo juramento que yo estaba estresado últimamente, que me comportaba de forma errática, agresiva y distante, estrés por los exámenes finales, maldita sea. El fiscal usó esas palabras para pintar el retrato de un joven a punto de explotar que descargó su frustración sexual y académica con la primera mujer que tuvo a mano. El jurado tardó 4 horas en deliberar. Culpable. Intento de agresión sexual agravada y lesiones corporales. El juez, un hombre severo que parecía disfrutar enviando gente a la cárcel y que estaba en campaña para la reelección, me dio la sentencia máxima para dar ejemplo a la comunidad. 5 años de prisión efectiva, sin posibilidad de fianza, sin libertad condicional temprana. El día que me sentenciaron, mientras los alguaciles me ponían las esposas de transporte y cadenas en los tobillos para llevarme al autobús penitenciario, vi a mi padre acercarse a la barandilla que separaba al público. Pensé que quizás, al ver el final, al ver a su hijo encadenado, tendría un momento de duda, de piedad paterna. Me equivoqué. Me entregó una carta a través de mi abogado, sin mirarme a la cara. La abrí en el autobús, rodeado de criminales reales, asesinos y ladrones que me miraban como carne fresca. Era breve, escrita en su papel personal con membrete, con su caligrafía perfecta. Ya no tienes familia. No vuelvas a buscarnos cuando salgas. La casa ya no es tu casa. Has muerto para nosotros el día que pusiste tus manos sucias sobre esa mujer. Que Dios te perdone, porque yo no lo haré. No nos escribas. No nos llames. Y así, Lucas murió. El joven estudiante de Derecho, el hijo amado, el ciudadano con futuro brillante, murió en ese autobús sucio. Y al llegar a la prisión estatal, atravesando las puertas de máxima seguridad, nació alguien nuevo, alguien frío, alguien vacío.
alguien infinitamente paciente. Los primeros meses en prisión fueron un descenso al infierno de Dante. Tuve que aprender a pelear, literalmente, para que no me robaran la comida, los zapatos o mi integridad física. Tuve que endurecerme, tuve que apagar mi empatía y mi miedo. Pero tenía una ventaja sobre los demás reclusos, una ventaja que nadie podía quitarme. Tenía un cerebro entrenado para analizar, para estudiar, para encontrar fallos en el sistema lógico. Pasé 5 años estudiando, no derecho penal, eso ya no me servía de nada en ese agujero donde la ley no existe. Estudié a las personas, estudié psicología conductual, estudié finanzas y contabilidad forense en los libros viejos y donados de la biblioteca de la prisión. Y, sobre todo, estudié informática y hacking en los talleres de reinserción laboral, donde nos enseñaban a reparar computadoras viejas. Me obsesioné con la huella digital, con cómo el dinero se mueve en el mundo invisible, con cómo esconderse a plena vista. Y también estudié a Beatriz y a mi familia desde la distancia, como un francotirador esperando su tiro. Usé mis pocos privilegios de internet supervisado en la biblioteca y favores caros pagados a otros reclusos con contactos fuera para rastrear sus vidas digitales. Pieza por pieza, construí un mapa detallado de lo que había pasado en el mundo exterior mientras yo me pudría en una celda de 2 por 3 metros. Descubrí cosas que me hicieron hervir la sangre y me dieron la fuerza para no suicidarme en las noches más oscuras. Beatriz se había divorciado 6 meses después de mi condena. Su marido la dejó, cansado de sus dramas, pero ella se quedó con una pensión jugosa y la casa alegando trauma psicológico severo por el ataque. Se había comprado un coche nuevo, un descapotable rojo brillante que siempre quiso. Viajaba constantemente, y, lo más curioso y doloroso de todo, mis padres le habían prestado una suma considerable de dinero, casi $50,000 en efectivo y transferencias, para ayudarla a reconstruir su vida, pagar terapias especializadas y superar el miedo a los hombres. Dinero que salió de mi fondo universitario, el dinero que habían ahorrado durante 20 años para mi futuro, para mi bufete. Mis padres le estaban pagando a mi verdugo con mi propia herencia. Estaban financiando la buena vida de la mujer que destruyó a su hijo. Salí de prisión un martes lluvioso de noviembre, 5 años exactos después de entrar. La puerta de acero se abrió con un zumbido eléctrico y me escupió a la calle gris con una bolsa de plástico transparente que contenía mi ropa de hace 5 años, que ya no me quedaba bien porque había ganado 10 kilos de músculo fibroso a base de pesas y rabia, y $32 en efectivo ganados trabajando en la lavandería de la prisión. Nadie me esperaba, no había pancartas, no había abrazos, no había bienvenido a casa, solo lluvia fría, tráfico lejano y una libertad que se sentía extraña y peligrosa. Lo primero que hice fue desaparecer del radar. Me mudé a una ciudad industrial gris a 2 horas de distancia, un lugar donde nadie hace preguntas y todos tienen un pasado. Cambié mi nombre socialmente, aunque legalmente seguía siendo un exconvicto. Ya no era Lucas. Ahora me hacía llamar Julián. Alquilé un cuarto en un sótano húmedo y sin ventanas con dinero que gané en prisión haciendo trabajos legales y cartas para otros reclusos. Conseguí trabajo en un almacén de logística gigante en el turno de noche, el turno de los fantasmas. Cargaba cajas, conducía montacargas, sudaba, no hablaba con nadie. Comía arroz, frijoles y atún en lata todos los días. Ahorraba cada centavo. Vivía como un monje guerrero. Y por las mañanas, mientras el mundo dormía o trabajaba en sus oficinas brillantes, yo ejecutaba mi venganza. Sabía que no podía atacar a Beatriz físicamente. Eso sería estúpido, me devolvería a la cárcel de por vida y confirmaría que soy el monstruo violento que ellos creían. Ella era la víctima perfecta, la santa, la superviviente ante la sociedad. Tenía que destruirla desde los cimientos. Y sus cimientos eran dos, el dinero y su falsa reputación de moralidad intachable. Beatriz trabajaba desde hacía años como administradora principal y tesorera de una fundación benéfica local muy respetada, Manos Unidas, que recaudaba fondos millonarios para niños huérfanos, comedores sociales y refugios de animales. Una posición de confianza absoluta, de poder, perfecta para alguien con su perfil de víctima que quiere devolver algo a la sociedad. Durante mis años en prisión, había compartido celda un tiempo con un hombre llamado El Contador, un tipo bajito, calvo y tranquilo que había llevado los libros de un cártel mexicano durante una década antes de que lo atraparan. Él me enseñó algo vital en las largas noches de encierro. Todos roban, Lucas, todos, desde el político hasta el cura. Solo tienes que saber dónde mirar. Los números no mienten, nunca lo hacen, pero la gente los disfraza. Busca el patrón, busca el desvío pequeño y constante. Empecé a investigar a la Fundación Manos Unidas. Era información pública, balances anuales, listas de donantes, memorias de actividades. Nadie miraba los detalles pequeños, solo los grandes números. Pero yo tenía tiempo y obsesión. Encontré discrepancias sutiles, casi invisibles. Facturas de catering para las galas benéficas que parecían infladas un 20% sobre el precio de mercado. Gastos de viaje ambiguos clasificados como logística internacional. Beatriz estaba robando. No grandes cantidades de golpe que activarían alarmas, sino un goteo constante, metódico, diario, como una sanguijuela que te chupa la sangre sin que te des cuenta hasta que estás anémico. Pero necesitaba pruebas sólidas. Necesitaba los libros internos, los correos, las cuentas reales. Me acerqué a la fundación bajo mi nueva identidad de Julián. Me afeité la cabeza por completo, me dejé una barba espesa y oscura, usé gafas de montura gruesas sin graduación y cambié mi forma de vestir y de caminar. Me presenté como un experto en archivo digital y ciberseguridad que quería hacer voluntariado para redimirse de un pasado de adicciones tecnológicas, una mentira piadosa que a las señoras de la beneficencia les encantó. Les hacía sentir benevolencia
imponentes y modernas. Me ofrecía organizar y digitalizar su caótico archivo físico gratis. Me aceptaron con los brazos abiertos. Beatriz ni siquiera me reconoció. Para ella, Lucas era un recuerdo lejano y desagradable, un fantasma encerrado en una jaula. Yo era Julián, el voluntario silencioso, servicial y eficiente que traía café, arreglaba la impresora y no molestaba. Estar en la misma habitación que ella, oliendo ese mismo perfume empalagoso que llevaba el día que me arruinó, escuchando su risa falsa al teléfono, requirió un autocontrol sobrehumano. Cada vez que me pedía algo con esa voz dulce y manipuladora, imaginaba el sonido de la celda cerrándose y mis manos se cerraban en puños bajo la mesa. Durante 3 meses, fui su sombra digital. Copié discos duros enteros por la noche. Escaneé recibos de la basura que ella trituraba mal o tiraba enteros por pereza. Instalé un Keylogger, un programa que registra cada tecla pulsada, en su ordenador personal cuando salía a almorzar con sus amigas. Grabé conversaciones telefónicas con mi móvil escondido debajo de su escritorio cuando dejaba la puerta de su despacho abierta para presumir. Lo que descubrí fue una mina de oro de corrupción y podredumbre moral. Beatriz no solo robaba para sus lujos, estaba usando la fundación como una lavadora de dinero personal para ella y para un novio nuevo, un contratista de construcción con antecedentes por fraude. Ella emitía facturas falsas por reformas de sedes y orfanatos que nunca se hacían, y él le devolvía una parte en efectivo bajo la mesa. Estaban desviando cientos de miles de dólares destinados a niños hambrientos para pagar sus vacaciones en el Caribe, sus coches deportivos y sus vicios. Tenía la dinamita, tenía la mecha, solo faltaba encenderla en el momento y lugar perfectos para causar el máximo daño posible. Pero antes de detonar a Beatriz y verla arder, necesitaba cerrar el círculo doloroso con mis padres. No por venganza directa contra ellos, sino por una justicia poética necesaria. Necesitaban saber a quién habían defendido con tanto fervor. Necesitaban saber que habían sacrificado a su único hijo por una ladrona sociópata. Un domingo por la tarde, gris y ventoso, conduje hasta la casa de mi infancia. El jardín, que mi padre solía cuidar con obsesión militar, estaba descuidado, con las malas hierbas altas y las flores muertas. La pintura de la fachada estaba desconchada y sucia. El coche de mi padre tenía un golpe en el parachoque sin reparar. Se notaba el declive, la tristeza, la falta de vida en esa casa que antes brillaba. Toqué el timbre. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la finalidad del momento. Era el último acto. Mi madre abrió la puerta. Había envejecido 20 años en 5. Tenía el pelo completamente gris, sin teñir, la espalda encorvada, la mirada apagada. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con terror puro. Intentó cerrar la puerta de golpe, temblando, como si hubiera visto al diablo en persona. No, gritó. Vete, llamaré a la policía. Tienes una orden de alejamiento. La orden había expirado hacía meses, pero ella vivía en el pasado. Puse el pie en la puerta con firmeza, impidiendo que cerrara. Hola, mamá, dije. Mi voz sonó extraña, profunda y calmada en ese porche donde tantas veces había jugado de niño. No voy a hacerte nada. No vengo a atacar a nadie. Vete, Lucas. Tu padre bajará con la escopeta. Nos has arruinado la vida. Eres una maldición. Solo vengo a dejarte esto. Le extendí un sobre amarillo grueso, sellado y pesado. No quiero entrar a tu casa. No quiero tu dinero, ni tu herencia, ni tu perdón. Solo quiero que leas esto. Es sobre tu amiga Beatriz, tu hermana del alma. No quiero leer tus mentiras y manipulaciones de convicto. Beatriz es una santa. Ella sufrió por tu culpa. Todavía tiene pesadillas y va a terapia. Es la única que nos ha apoyado. Beatriz te robó, mamá, a ti y a papá, y a mucha gente más. Solo léelo. Si después de leerlo y verificar los datos sigues creyendo en ella, entonces mereces todo lo que te ha pasado y lo que te pasará. Dejé el sobre en el felpudo, a sus pies, como quien deja una ofrenda o una bomba. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche viejo sin mirar atrás, sintiendo su mirada en mi nuca. Dentro del sobre no había pruebas del robo a la fundación. Eso era para la policía y la prensa. En ese sobre había pruebas del robo a ellos. Durante mi investigación financiera exhaustiva, descubrí que el préstamo de $50,000 que mis padres le hicieron a Beatriz nunca fue un préstamo simple de amigos. Ella los había manipulado y convencido de invertir todos sus ahorros de jubilación en un supuesto fondo de inversión inmobiliaria de alto rendimiento garantizado que solo ella conocía por sus contactos de alto nivel. Les prometió duplicar su dinero en 2 años para asegurar su vejez. Era mentira. El fondo no existía. Era humo. Beatriz se había gastado el dinero de la vejez de mis padres en casinos, ropa y viajes con su amante. En el sobre había copias de las transferencias bancarias de Beatriz desviando ese dinero a cuentas en paraísos fiscales y estados de cuenta falsos que ella les había estado enviando mensualmente impresos en su casa para mantenerlos tranquilos y engañados. Sabía que mi padre, con su obsesión por el control y el dinero, no podría resistirse a verificar los datos bancarios. La semilla de la duda estaba plantada en el corazón de su seguridad financiera. Volví a mi plan principal, el gran final público. Llegó el día de la gran gala anual de la Fundación Manos Unidas. Era el evento social del año en la ciudad. Beatriz iba a dar el discurso principal de agradecimiento. Iba a ser nombrada Mujer del Año por su labor filantrópica incansable. Iba a ser la estrella, la mártir resiliente, la reina de la caridad. Había prensa, televisión local, el alcalde, empresarios ricos, donantes internacionales. Todo el mundo estaba allí. Yo estaba en la sala de control técnico del auditorio, en la parte superior, tras un cristal oscuro. Me había pasado las últimas 2 semanas haciéndome amigo del técnico de sonido y video, un chico joven, gamer y despistado al que le regalé una consola de videojuegos de última generación, comprada con mis ahorros
ahorros de meses de trabajo nocturno, para que me dejara aprender cómo funcionaba la consola y me permitiera cubrirlo durante unos minutos esa noche mientras él salía a fumar un cigarro. Beatriz subió al estrado. El foco la iluminó. Llevaba un vestido rojo espectacular, joyas brillantes, compradas con dinero robado de huérfanos, y el pelo perfecto. Sonrió esa sonrisa de tiburón que yo recordaba tan bien, la misma sonrisa que me dedicó bajo la lluvia antes de destruirme. Queridos amigos, benefactores, comunidad, empezó, con voz melosa, humilde y ensayada, acercándose al micrófono. Han sido años difíciles, de lucha personal y superación tras traumas que todos conocen, pero gracias a su apoyo incondicional y a Dios, hemos logrado milagros. En ese momento, bloqueé la puerta de la cabina de control con una silla, corté su micrófono. El silencio repentino hizo que todos miraran confundidos, golpeando sus copas. Beatriz dio unos golpecitos al micrófono, sonriendo nerviosamente, y en la pantalla gigante de cine detrás de ella, donde debía proyectarse un video conmovedor de niños sonrientes y obras de caridad, le di play a mi obra maestra. No era un video pornográfico, ni nada vulgar. Eso hubiera sido demasiado fácil y poco elegante. Era algo mucho más devastador. Era la verdad desnuda, documentada y fría. El video comenzó con una hoja de cálculo gigante proyectada en alta definición, las cuentas secretas, los desvíos de fondos marcados en rojo. Luego, el audio. La voz de Beatriz llenó el auditorio, nítida, clara, amplificada por el sistema de sonido envolvente de alta fidelidad. Era una grabación que hice 2 semanas antes en su oficina, mientras ella hablaba por teléfono con su novio el contratista, riéndose. Estos idiotas doñan sin mirar, cariño. Son ovejas ricas que quieren sentirse bien consigo mismas. Solo tengo que inflar la factura del evento de esta noche un 25% y nos llevamos $15,000 limpios para el fin de semana en Cancún. Y si alguien pregunta por los gastos excesivos, decimos que son costos operativos y administrativos imprevistos. Nadie duda de la pobre Beatriz, la santa víctima de agresión sexual. Tengo inmunidad diplomática en este pueblo de estúpidos. Comen de mi mano. El silencio en el salón fue absoluto, sepulcral, aterrador. Se podía escuchar la respiración de la gente. Beatriz se giró lentamente hacia la pantalla gigante, pálida como un fantasma, con la boca abierta, viendo sus propias palabras escritas y escuchando su propia voz condenándola. Luego, aparecieron las fotos. Fotos de ella en casinos apostando fichas de $1,000, fotos de ella comprando joyas con la tarjeta de la fundación, fotos de facturas falsificadas comparadas con las reales. Y, finalmente, una captura de pantalla de un chat de WhatsApp con su novio, con fecha de la semana anterior. Qué fácil es engañar a los viejos Méndez, mis padres. Me dieron lo último que les quedaba de su jubilación, todo su dinero, y creen que van a ser millonarios con mi fondo falso. Cuando se den cuenta de que el dinero ya no existe y que me lo gasté, yo ya estaré lejos, en una playa. Se lo merecen por tener un hijo delincuente. Son patéticos y viejos. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido de indignación colectiva. La gente se levantó de sus sillas. Los flashes de las cámaras, que antes buscaban su sonrisa triunfal, ahora buscaban su pánico, su caída en desgracia. Beatriz intentó hablar, golpeando el micrófono mudo, gritando sin sonido que era un montaje, un defaque, pero nadie la escuchaba. Corrió hacia las escaleras del escenario para huir, cegada por el pánico, pero tropezó con su vestido largo de diseñador y cayó de rodillas frente a la primera fila de donantes VIP. Fue una imagen patética, bíblica, la reina destronada y humillada en su propio palacio de mentiras. Salí de la sala de control por la puerta trasera de emergencia, bajé las escaleras de incendios corriendo, me quité la gorra y las gafas falsas. Me subí a mi coche viejo aparcado en un callejón y conduje hasta un mirador en la colina desde donde se veía toda la ciudad iluminada. Esa misma noche, la policía fue a buscar a Beatriz a su mansión. No por mi agresión falsa, eso ya era cosa juzgada y difícil de revertir legalmente de inmediato sin un proceso largo, sino por fraude masivo, malversación de fondos públicos, estafa agravada, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Las pruebas eran públicas, masivas y virales. El video estaba en YouTube, en Facebook, en Twitter, enviado a todos los correos de los periódicos y cadenas de televisión. Yo me había encargado de subirlo simultáneamente desde un servidor seguro en el extranjero. A la mañana siguiente, mi teléfono desechable sonó. Era un número fijo que había borrado de mi memoria hacía 5 años pero que nunca pude olvidar. El teléfono de casa de mis padres. Lo dejé sonar. 1, 2, 3, 5, 10 veces. A la 11ª, contesté, pero no hablé. Solo escuché la respiración al otro lado. Diga, Lucas, era la voz de mi madre. Estaba llorando, pero esta vez, el llanto sonaba diferente. No era el llanto de víctima buscando atención. Era el llanto del arrepentimiento absoluto, del dolor puro. Sonaba rota, vieja. Sonaba a culpa negra y profunda. No tengo madre, dije con calma, con una voz fría que no reconocí como mía. Mi madre murió el día que eligió creer a una extraña ladrona antes que a su propio hijo al que parió y crió. Lucas, por favor, hijo, vimos las noticias. Vimos el video. Todo el pueblo lo ha visto. Ella nos robó todo, Lucas. Verificamos el banco. La cuenta está vacía. La casa está hipotecada y el banco va a ejecutarla la próxima semana. No tenemos ahorros. No tenemos nada. Nos engañó a todos. Tenías razón. Siempre tuviste razón. Perdónanos, por favor, te lo suplico de rodillas. Tu padre está en cama, le dio una arritmia cardíaca anoche cuando vio los documentos del banco que dejaste y se dio cuenta de lo que hizo. Estamos solos. Necesitamos ayuda. No tenemos a nadie. Sentí una punzada en el pecho, aguda y dolorosa. Eran mis padres. Viejos, enfermos, arruinados, humillados públicamente ante todos sus amigos. Una parte de mí, la parte del niño que fui, la parte que quería que su papá lo llevara al parque y que su mamá le hiciera la cena, quería correr a ayudarlos. Quería decirles ya voy, arreglar el desastre, demandar al banco, ser el buen hijo otra
otra vez, salvarlos del abismo. Pero luego cerré los ojos con fuerza y recordé. Recordé el sonido de la celda cerrándose esa primera noche. Recordé las duchas frías y peligrosas. Recordé la comida con gusanos. Recordé la soledad absoluta de las navidades encerrado. Recordé los 5 años de mi juventud robados que nunca, jamás volverían. Recordé la carta de mi padre, esa sentencia de muerte emocional, has muerto para nosotros. Lo siento, señora, dije, matando definitivamente al niño dentro de mí. Julián no puede ayudarla. Y Lucas ya no existe. Ustedes lo mataron, lo repudiaron y lo enterraron en una celda de hormigón hace 5 años. No revivan a los muertos. No nos hagas esto, gritó ella, desesperada, con voz desgarradora. Somos tu sangre, te dimos la vida, somos tu familia. La sangre te hace pariente biológico, no familia. La lealtad te hace familia. El amor te hace familia. Y ustedes rompieron ese contrato de la manera más vil posible. Que tengan suerte con la hipoteca. Colgué. Y luego saqué la tarjeta SIM del teléfono, la partí en 2 pedazos y la tiré por la ventanilla del coche hacia el barranco oscuro. Beatriz fue condenada a 10 años de prisión federal por fraude agravado, robo, falsificación y lavado de dinero. Su novio la delató para reducir su propia pena, entregando pruebas de que ella era el cerebro de todo. En la cárcel, según me contaron contactos antiguos, no le va bien. Las estafadoras que roban a niños huérfanos y ancianos no son populares entre las reclusas. Ha perdido su belleza, su dinero, su reputación y su libertad. Mis padres perdieron la casa familiar. El banco se la quedó. Ahora viven en un apartamento pequeño de alquiler subvencionado en un barrio malo de la ciudad, sobreviviendo con la pensión mínima del Estado porque sus ahorros millonarios se esfumaron en las tragaperras y los viajes de Beatriz. Nadie en el pueblo les habla ni los invita a fiestas, no tanto por lo que me hicieron a mí, la gente olvida rápido las injusticias ajenas, sino porque fueron los tontos que se dejaron estafar y, peor aún, arrastraron a otros amigos del club social a invertir en el fondo falso de Beatriz. La vergüenza social y la pobreza fueron su verdadera condena perpetua. Yo terminé mi carrera de Derecho a distancia bajo mi nuevo nombre. Ahora trabajo en una ciudad costera, lejos de todo eso, donde nadie conoce mi pasado ni mi apellido original. Tengo un bufete pequeño pero exitoso especializado en defender a personas falsamente acusadas y a víctimas de fraude financiero. Me va bien. Tengo una novia, Ana, una mujer maravillosa que conoce toda mi historia, ha visto mis cicatrices y me cree. Tenemos un perro rescatado que duerme a los pies de nuestra cama. A veces, cuando hay tormenta de verano y escucho los truenos retumbar, todavía siento el eco fantasma de los barrotes cerrándose en mi pecho y me despierto sudando, buscando aire. Pero luego miro por la ventana, veo el mar infinito y tranquilo, y respiro hondo. El karma no es una fuerza mágica y mística que cae del cielo si esperas sentado. El karma es paciencia. El karma es inteligencia. El karma es estrategia. Y a veces, el karma necesita un pequeño empujón de alguien que ya no tiene nada que perder para poner las cosas en su lugar. Beatriz quería una vida de lujo a costa de mi libertad y mi vida. Ahora tiene una celda de 3 por 4 metros, igual que la que yo tuve. La diferencia crucial es que yo era inocente y tenía la esperanza de la verdad como compañera en la oscuridad. Ella es culpable, sabe que lo merece, y sabe que nadie, absolutamente nadie, la espera afuera. Esa es la verdadera justicia.